Bueno, hola, mi nombre es Wilmar Naranjo, estudiante de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Bueno, la idea de este documental nace por este tema de la pandemia, que debimos buscar alternativas para el documental. Encontré un material videográfico que tenía de mi padre, entonces decidí tomar este material audiovisual para empezar a formar un documental alrededor de una situación familiar. Hace alrededor de 2 años mi papá falleció de cáncer. Un mes después de que fallece mi papá, pues nos damos cuenta que mi hermana tenía exactamente un mes de embarazo. Nace Salomé, mi sobrina, y es como la resignificación de esa muerte. Bueno, la motivación está esencialmente pues en la estrecha relación que yo llevaba con mi padre. Éramos muy amigos, ¿cierto? No soy el único que le ha pasado esto. Digamos que es una manera de desahogo también, de parte mía y de parte de mi familia. Hacer también un homenaje a la vida de mi padre, a la vida de mi sobrina. Enfrentar un poco todos esos conceptos de la vida, la muerte, todas esas dualidades. Entender eso no es fácil, y siento que podría ser una ayuda para mi familia y para las personas que lo observen y hayan pasado por una situación familiar parecida. Mi madre, quien puede contar con todos los detalles desde el momento en que lo conoció hasta el último día de su vida que estuvieron juntos, y es como ella afronta ese conflicto. Perdió una vida pero recibe otra casi que en menos de 9 meses. Ese es el conflicto, y él cómo se plantea, pues no se va a enfocar tanto en la manera o cómo lo vivió, sino en todo lo que esto abarca dentro de un contexto familiar. Bueno, el personaje principal de esta historia obviamente pues es mi padre, que es la persona como que va a llevar como todo el arco dramático, ¿cierto?, de su vida hasta el momento de su muerte. Como segundo personaje va a ser mi madre, que es la persona que va a contar, que va a llevar el hilo de la historia desde el momento en que lo conoce hasta el momento en que pues, fallece. Bueno, la sinopsis es la siguiente. Conrado Naranjo López dedicó su vida a construir una familia al lado de su esposa. Después de lograr una tan ansiada jubilación y lograr presenciar el matrimonio de su hija mayor, lo único que desea es conocer sus nietos, hasta que se entera de un cáncer terminal que lo aqueja. Después de fallecer por causa del cáncer, 9 meses después, nace su primera nieta, Salomé Roldán Naranjo. Bueno, digamos que el tema de la investigación, por ser un asunto familiar, viví muchas de esas cosas en carne propia, y pues muchas de las otras cosas que se van a contar en el documental las he escuchado muchas veces por parte de mi madre. La investigación está basada en la vida de mi familia, de este núcleo familiar. Entonces básicamente ha sido un proceso casi que orgánico. Va a ser una línea secuencial sobre la vida de mi padre, contada por mi madre. Ya en la narrativa y en el montaje, mi idea es empezar por el final, por el nacimiento de mi sobrina. Luego empezar a contar la vida de mi padre, y a lo último desatar aquel conflicto que fue su fallecimiento. Ya en el tema de forma será una parte voz en off mía, otras partes será una entrevista a mi mamá, pero solamente se escuchará su voz, no saldrá frente a cámara en una entrevista. Otras partes serán grabaciones de archivo o material videográfico que tengo de mi familia, de mi padre. En varios momentos voy a hacer unas tomas, digamos, observativas sobre la relación de mi mamá con mi sobrina. Algunas tomas en video de fotografías y otras fotografías en animación. Digamos que este documental es un poco un proyecto personal o familiar, pero también puede servir como aliciente, ¿cierto?, a sanar un poco todo esto que ha quedado después de lo sucedido, y también puede servir para muchas personas que han pasado por situaciones similares, ¿cierto? Y puede ser como esa motivación para afrontar todas estas cosas que al principio las tomamos como un daño, pero realmente simplemente son bonitos recuerdos.